Ya iniciamos la presentación, a ver cómo va. Grabando. Ahí estamos. Bueno, arrancamos entonces, ¿hay quórum? Vamos para adelante. Perfecto, como siempre, cualquier duda, pregunta, consulta, intervención, me paran y arrancan. Lo mismo si hay algún comentario en el chat y eso. Sí, Así, habla en el micrófono, si no, comenten en el chat y le vamos pasando porque vos seguro que Ezequiel no está viendo el chat. Así que te comentamos. Dale, bueno. Retomamos entonces donde dejamos la clase pasada. Discutimos un poco la importancia que tuvo la Revolución Rusa para entender el sentido del siglo XX, y ahora vamos a avanzar en el proceso propiamente dicho, ¿no? Acá hay una foto de la toma del Palacio de Invierno, ese mismo 25. Y bueno, vamos a tomar los 4 capítulos de Carr, ¿no? Del libro de Lenin a Stalin. Carr es un sovietólogo inglés, que si quieren conocer un poco su mirada historiográfica, tiene un libro que es de la década del 60, que se llama ¿Qué es la historia?, que es una conferencia que él hace, donde hace justamente una serie de reflexiones más de tipo historiográfica, de su mirada sobre la historiografía de ese momento, sobre la historia, discute mucho con el objetivismo, ¿no? Tiene una mirada muy analítica, y una mirada muy original que trascendió de tal manera que se transformó en un clásico, ¿no? Su mirada y su libro de síntesis sobre la historia soviética y sobre la Revolución Rusa. Tiene muchos libros de síntesis sobre la historia de la Revolución Rusa y la historia soviética. Entonces, bueno, ¿qué va a decir? Bueno, retomando un poco lo que discutimos sobre el texto de Fontana, obviamente que también para Carr va a ser un punto decisivo, un punto de quiebre la Revolución Rusa, ¿no? Y que va a permitir y le va a dar un sentido ulterior a toda la historia del siglo XX, ¿no? Ahí todos los autores que nosotros vemos para analizar la historia soviética van bastante en sintonía con los planteos de Hobsbawm, con respecto a cómo marca y le da todo un contorno a la propia historia del siglo XX, la Revolución Rusa. Entonces lo que va a decir es que es a la vez consecuencia y causa del declinar del capitalismo. Consecuencia porque, como bien discutimos en las clases anteriores, no se puede entender la Revolución Rusa sin la crisis que desata la eclosión de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que genera un derrumbe de los grandes imperios y obviamente también un derrumbe del imperio zarista. No solamente por el descalabro económico y los pesares que implicó lo dura que fue la masacre de la Primera Guerra, sino también en términos políticos, porque bueno, Rusia pierde territorios y porque justamente había un fuerte descontento con cómo era dirigida también la guerra, ¿no? En términos incluso militares, no solamente político-económicos. Entonces, por eso la revolución es una consecuencia del derrumbe que genera en el propio imperio zarista y en toda la dinámica geopolítica europea, pero también va a causar y va a profundizar esa crisis del capitalismo, porque justamente lo que va a hacer es plantear una perspectiva superadora, una perspectiva distinta y antagónica a la democracia burguesa y al sistema capitalista de producción y ordenamiento socioeconómico. Entonces, justamente, por eso va a acelerar la crisis
de alguna manera sistémica que va a tener el capitalismo, que bueno, que también se va a manifestar en toda una serie de movimientos que van a suceder a la Revolución Rusa, que van a ocurrir en el centro y en Europa Occidental, ¿no? El Bienio Rojo en Italia, bueno, todas las movilizaciones revolucionarias en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, va a decir Carr que desde el comienzo la Revolución Rusa va a tener un significado mundial, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a estar explicada por las características y el desarrollo de la propia historia rusa. Y que justamente el desarrollo y la evolución política del zarismo y de la propia historia política rusa va a dar cuenta de, obviamente, características muy distintas a las que entendían buena parte o la gran mayoría de los teóricos marxistas y de los principales dirigentes comunistas y socialistas con respecto a las características del régimen político y las características económicas. Los teóricos más importantes y los dirigentes más importantes de los partidos más grandes de la Europa Occidental, siguiendo en buena medida buena parte del corpus teórico del marxismo, o sea, entendían que la revolución se iba a dar en primer lugar en aquellos países más desarrollados económicamente y más modernos en términos políticos, ¿no? Con respecto al diseño institucional de su régimen político. Entonces, Carr lo que va a decir que, claro, las condiciones específicamente rusas tienen que ver con el contraste entre la realidad política y la evolución de la historia rusa con ese análisis y los regímenes políticos más modernos, ¿no?, de la Europa Occidental. Y bueno, justamente el carácter violento y esa dinámica de contraste tan fuerte entre los revolucionarios rusos y el régimen político tenía que ver con esa dinámica opresiva que tenía el zarismo, ¿no? Por eso los antecedentes de la historia política revolucionaria rusa, se ve ese rasgo muchas veces violento que tiene que ver con la incapacidad del régimen zarista de lograr modernizarse e ir incorporando esa dinámica de conflicto que empezaba a plantear la lucha de clases con el surgimiento de la industria y con el desarrollo de las transformaciones sociales que va a empezar a generar el enclave capitalista que se empieza a gestar a partir de la década de 1890 en Rusia, ¿no? Entonces se va toda esa lógica de exclusión política de las masas, es algo que va a permanecer más allá de algunos cambios económicos y sociales que se empiezan a dar en Rusia y que no tienen un correlato de modernización política suficiente para lograr ir absorbiendo esos conflictos dentro del régimen político. Entonces va a tener una larga tradición de organizaciones políticas revolucionarias Rusia. Acá, bueno, está planteado lo que fue el movimiento Narodная Volia, los Narodnik, que son los populistas rusos, que luego de una experiencia política frustrada van a tener derivaciones y van a fundar el Partido Socialista Revolucionario, que durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX van a tener muchísima fuerza
y que su orientación política central va a ser dirigirse al campesinado y entender que el campesinado es el principal sujeto revolucionario, ¿no? Teniendo en cuenta que Rusia era un país enormemente campesino, casi un 90% de la población era campesina, y que obviamente para pensar en una revolución protagonizada por las masas y una verdadera democratización de la sociedad, era necesaria la irrupción del campesinado como un sujeto político. Entonces, por eso este movimiento, el movimiento de ir al pueblo, de los Narodnia Volia, y el Partido Socialista Revolucionario, después, bueno, conocidos como eseritas, van a tener como característica un trabajo intenso hacia el campesinado. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas sobre esto? No. Ahí, Gaby. ¿Seguimos? No, seguimos. Bien. Entonces, a partir de 1890, como decía antes, va a ser cada vez más notorio este crecimiento del desarrollo industrial, que va a ser incipiente pero dinámico, y con él el surgimiento de los primeros conflictos sociales obreros y las primeras huelgas. Consecuencia de esto, empieza a haber una mayor actividad política en la clase obrera, en el proletariado, y se funda el primer partido plenamente marxista, con una inserción obrera que va a ser el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, bueno, dirigido por Lenin, Martov y Plejanov, ¿no? Plejanov también un teórico, digamos, con mucho prestigio, como considerado uno de los fundadores del marxismo en Rusia, ¿no? Y bueno, esta fuerte agitación que empieza a haber dentro del movimiento obrero se articula de alguna manera con un fuerte desgaste que ya empieza a tener el imperio zarista, como vimos también con los otros grandes imperios en Europa Central, y la guerra ruso-japonesa, que es un detonante muy fuerte y que es un catalizador de ese desgaste político, y justamente logra acelerar ese deterioro, y hay una fuerte irrupción violenta también por las características que planteamos, tenía la tradición política revolucionaria rusa, y va a estallar la revolución de 1905, que va a tener un carácter mixto, dice Carr, porque va a tener, donde no va a haber una clara hegemonía, si bien la salida se da más que nada por, de alguna forma, los reclamos de los liberal constitucionalistas. Va a ser una revolución que va a tener, como dije, un componente obrero y también un fuerte componente campesino, va a tener componente de revueltas campesinas. Pero eso no va a estar articulado. Acá no hay un grupo que logre hegemonizar y dirigir y articular en un programa y en un movimiento ni homogéneo, ni siquiera articulado dentro de esta heterogeneidad, y va a haber una fragmentación que va a favorecer la represión de la revuelta, y que solamente de alguna manera respondiendo a algunas demandas de apertura democrática de los liberal constitucionalistas, con una reforma de mayor participación en la Duma, se van a, digamos, canalizar esas demandas de solo un sector,
pero no se van a ver, digamos, tampoco canalizadas las demandas ni de los campesinos ni de los obreros, tampoco eran demandas demasiado claras y articuladas, pero sí tenían que ver con una mayor participación política y sobre todo por la crisis económica, ¿no? Que se vivía en Rusia. Déjame decir dos cosas, Sí. César. 1905 es importante para ver cómo varias cosas. Por un lado, la relación de guerra y revolución, que vamos a ver cómo se repite justamente en 1917, ¿no? 1905, ahí ya estaba mostrando que este oso ruso todopoderoso que había derrotado a Napoleón, que era parte del gendarme de Europa frente a los movimientos revolucionarios y nacionalistas, etc., tenía un gran límite que fue una potencia muy nueva, que es la potencia japonesa, ¿no? Con la revolución de 1905 enfrenta al imperio ruso, que ya demuestra en esto su nivel de atraso y de decadencia frente a lo que es el avance del imperio japonés en el oriente. Por un lado, esa demostración es la demostración también de una modernización inconclusa, ¿sí? Como marcaba Ezequiel. Por ahí lo que pone en evidencia es la necesidad de llevar adelante reformas económicas, y esto también es parte de otra discusión que vemos acá el eco de las discusiones que se dieron en la Revolución Francesa. La Revolución de 1917 fue necesaria, por si producto de la revolución de 1905 el zarismo ya venía en un proceso de modificaciones, de reformas económicas, de fin de la explotación campesina en cuanto a la servidumbre, etcétera, ¿no? ¿Es necesaria o no es necesaria la revolución? El debate de reforma o revolución. La otra cuestión específica ya de la revolución de 1905, pero vemos como una cuestión que es interesante porque van a pasar más de 10 años entre una revolución y otra, pero en 1917 va a resurgir lo que ya existía en 1905, que eran los soviets, ¿no? A pesar de lo corto y lo fracasado de la revolución de 1905, da ese elemento nuevo y significativo, singular del 17, que va a ser justamente los soviets, como un lugar de organización de obrera campesina novedosa. Sí, fundamentalmente ahí lo que va a decir Carr es que es un mismo proceso. En el 5 comienza un proceso de fuerte decadencia y deterioro de la autoridad política del zarismo, y como bien decía y sintetizaba Gabriel, de también una decadencia económica, de una incapacidad de actualizarse y poder desarrollar las fuerzas productivas y desarrollar la industria para sostener la posición política ganada por el imperio, digamos, ¿no? Ya, como es el caso de Japón, pero también se va a ver después con la guerra del 14, hay una incapacidad del imperio ruso para enfrentarse a estas nuevas potencias que estaban emergiendo, ¿no? Y eso también obviamente va a tener un correlato en las condiciones económicas, tanto de la clase obrera como del campesinado. Y van a surgir justamente por la incapacidad también de autorreformarse políticamente y de contener este conflicto social en el régimen político, gracias a la autoorganización de las masas, organismos de producción y organización política novedosos que busquen canalizar esas inquietudes políticas, y van a ser los soviets, ¿no? Acá te abre la duda, ¿no? Porque, o sea, los soviets son producto también de la baja nivel de sindicalización y de trayectoria, de herencia que tenía el movimiento obrero, ¿no? Entonces, bueno, los sindicatos, ¿cuándo hubiera habido revolución rusa con sindicatos? Hacemos historia contrafáctica, ¿no?
igual, más tarde vamos a ver la discusión de los sindicatos, es muy interesante. Y lo que tiene justamente esto que vos dices es clave. O sea, la capacidad creativa de la Revolución Rusa tiene que ver con, justamente, como decíamos antes, una larga tradición de activismo revolucionario que fue creando sus propias organizaciones, sus propias instituciones, por justamente la exclusión política sistemática que desarrollaba el zarismo, ¿no? Entonces, al tener una baja o sea, un bajo desarrollo de instituciones democrático-burguesas, va a haber este gesto creativo de las masas rusas, sobre todo de los obreros, en, bueno, crear sus propias instituciones para poder organizarse, para poder, de alguna manera, dar esa disputa política, más allá de no tener canales de expresión, ¿no?, institucionales. Y ahí tiene que ver con esto que decía Carr de las características propias y muy particulares que va a tener la sociedad rusa y la lucha de las masas rusas, ¿no? Y el campesinado también, porque los soviets, en definitiva, bueno, se piensa que tienen influencia en las organizaciones campesinas, ¿no? Aldeanas, el Sí. MIR, que toma como esa forma. Sí, sí, digamos que, bueno, ahí lo vamos a ver, por ahí hay una mirada un poco sesgada de Carr, pero va a haber de alguna manera un contraste y un choque de intereses entre la perspectiva trazada por el movimiento obrero y la perspectiva del campesinado, ¿no? Eso después lo vamos a ver bien más adelante, pero recorre todo el proceso. Entonces, lo importante es que en el 5 empieza todo el proceso revolucionario, va a tener una continuidad más allá de este hiato que va a haber de más de 10 años. Entonces, retomando la idea con la que empezamos, de que la Revolución Rusa es hija de la crisis de capitalismo y al mismo tiempo la promueve, en el 17, en el momento más álgido y más crítico de la Primera Guerra, hay un fuerte descontento en todo el frente ruso por parte de las masas campesinas que conformaban el ejército, y hay una fuerte también agitación política en los principales núcleos de poder y las principales ciudades, ¿no? Entonces, al contrario, y en contraste con lo que pasó en la Revolución del 5, en la Revolución del 17, sí va a haber una mayor articulación y una mayor claridad con respecto a, bueno, una perspectiva política clara, ¿no? Que va a ser la de, bueno, que abdique el zar y que se conforme un nuevo gobierno. Ahí veo agitación en el chat, ¿no? ¿Hay algún tipo de intervención, de duda, de pregunta? No, no te quería interrumpir, no. Ahí, No. Sí. No, que para esta discusión, no, me había quedado con el choque de intereses entre campesinados y obreros, pero lo vamos a ver más adelante. Sugerí un fragmento de la película Tierra y Libertad, pero no era para interrumpirte. Claro. Bueno, entonces la Revolución de Febrero sí va a conseguir, bueno, el cambio en el régimen político y un gobierno provisional basado en la autoridad de la Duma, y con la perspectiva de constituir un nuevo gobierno y un nuevo Estado. Ahora, ¿qué pasa? Y volvemos al carácter particular que va a tener el proceso y la Revolución Rusa. Carr va a decir que va a tener un carácter híbrido esta revolución, que no va a ser solamente una revolución democrático-burguesa. ¿Por qué? Porque así
como ocurrió en el 5, en febrero del 17, se va a ratificar y va a crecer la perspectiva de la autoorganización obrera y la institución del Soviet no solamente se va a ratificar, sino que va a tener todavía un mayor protagonismo y una mayor importancia, ¿no? Fundamentalmente el Soviet de Petrogrado. Y ahí se va a dar esta dinámica que va a ser teorizada como de poder dual. Por un lado va a estar el gobierno provisional, y por otro lado va a estar la dinámica de los soviets, que va a tener su propia lógica y su propia perspectiva política y su propia dinámica de discusiones, ¿no? Y de articulación de demandas y de disputas políticas, que va a tener su propio curso, ¿no? Y ahí va a haber, dentro del Soviet de Petrogrado, toda una serie de debates sobre el carácter del gobierno provisional, ¿no? Sectores que plantean, ahí voy a pasar, sectores que van a plantear que el gobierno provisional es un aliado fundamental para darle continuidad al proceso revolucionario, y ahí va a haber todo un sector que va a tener un planteo diferente al planteo hegemónico de las mayorías, que planteaban, bueno, hay que articular con el gobierno provisional para profundizar la revolución y demás. Con la Revolución de Febrero lo que va a pasar es que vuelven los revolucionarios que estaban proscriptos por el zarismo, vuelve el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, los eseritas, y, como decía antes, las distintas perspectivas y las distintas estrategias van a generar una dinámica de disputa permanente al interior de los soviets, sobre todo el Soviet de Petrogrado. Y va a haber un dirigente de los bolcheviques, que va a ser Lenin, que es el que va a plantear con mayor claridad, con las famosas tesis de abril, que en realidad el gobierno provisional tenía claramente un carácter democrático burgués, y que expresaba los intereses de la burguesía, y que lo que había que hacer era desarrollar una perspectiva antagónica al gobierno provisional, y que no había que entenderlo como aliado. Y la discusión va a ser también sobre la caracterización de la Revolución de Febrero. Lo que va a decir Lenin en su tesis es que la Revolución de Febrero es justamente una revolución con un doble carácter. Va a tener un carácter democrático burgués, pero también va a tener un carácter obrero revolucionario, que va a representar y va a dar curso a los intereses de la clase obrera en antagonismo con los intereses democráticos burgueses. Entonces, lo que va a plantear Lenin es que hay que tener una política de fuerte oposición al gobierno provisional para darle curso a la perspectiva revolucionaria obrero-campesina, ¿no? Y con esta línea es que se va a plantear la disputa al interior de los soviets, y en poco tiempo, acá dice ya, para los meses siguientes, los bolcheviques empiezan a ganar la mayoría en las discusiones de los soviets, ¿no? Y ya para julio, viendo el gobierno provisional como la perspectiva de confrontación en los soviets hacia el gobierno va creciendo, va a declarar a los bolcheviques y a la mayoría de los revolucionarios que estaban dirigiendo los soviets como terroristas, y pasan a la clandestinidad. Luego se va a dar un alzamiento, o sea, ahí lo que va a decir Carr es que el gobierno provisional, y que más allá de estas teorías y de estas caracterizaciones de los revolucionarios bolcheviques,
en realidad no se va a ver tan claro este poder dual. Lo que va a haber es un poder fragmentado, ¿no? Va a haber un proceso de centrifugación del poder y que va a haber distintos polos de poder y que el gobierno provisional va a tener muchas dificultades para articular esas distintas demandas y esas distintas inquietudes y esas distintas perspectivas. Y producto de esta crisis, de la incapacidad del gobierno provisional de hacer pie y poder trazar una perspectiva política clara, es que va a haber un lanzamiento derechista de un general zarista que es Kornilov. Ahí hay un apoyo de los revolucionarios rusos y del movimiento obrero, y ahí van a lograr, con ese apoyo, el gobierno provisional, neutralizar la alzonada derechista. Ahora bien, eso también, esa crisis, lo que va a abrir es justamente planteado con claridad por los bolcheviques, sobre todo por Lenin, la posibilidad de irrumpir nuevamente en la escena y dar un golpe y hacerse por el poder. La consigna que va a usar Lenin va a ser la de todo el poder a los soviets, ¿no? Planteando justamente esta fuerte oposición al gobierno provisional que ya se revelaba incapaz por sí mismo de darle un curso y trazar la perspectiva de la constitución de un nuevo Estado y un nuevo gobierno. Entonces, va a ser con esta perspectiva que los bolcheviques van a plantear la toma del poder y en un movimiento sin derramar sangre. Ahí hay una anécdota que es muy interesante, que en la filmación de octubre de Eisenstein sobre la toma del Palacio de Invierno, hubo más muertes que en la propia toma del Palacio de Invierno, digamos. Y que justamente esta capacidad de irrumpir y de tomar el poder simbólicamente, sin derramar sangre, da cuenta también de la fragilidad que tenía el gobierno provisional y lo acertado que fue la orientación de los bolcheviques para tomar el centro de la escena política, ¿no? Y radicalizar el proceso revolucionario que estaba en curso. Entonces, uno de los organismos, con esto de crear siempre nuevas instituciones y trazando una perspectiva de poder obrero y campesino, bueno, y poniendo en el centro la organización a través de los soviets, se funda este Congreso Panruso de los Soviets, se proclama la disolución de este gobierno provisional y los soviets pasan a ser la autoridad en última instancia, ¿no? Y ahí, tomando un poco otra de las consignas, que era paz, pan y trabajo, además de la de todo el poder de los soviets, lo que se proclama es el fin de la guerra, ¿no? Sin indemnizaciones ni anexiones. Luego, la estatización de todos los recursos y la confiscación de la tierra, a excepción de campesinos y cosacos. Acá hay una primera discusión, ¿no? Que tiene que ver con uno de los grandes dilemas que va a tener la revolución, ¿no? Que es esto de articular distintas demandas. Y acá es donde se ve la primera discusión con respecto al campesinado y qué hacer con el campesinado. Había todo un ala que planteaba que había que confiscar la tierra y eliminar la propiedad privada de cuajo a todos los campesinos, sin importar su condición social, y sectores que planteaban que, bueno, había que garantizar la propiedad
campesinos pobres, ¿no? Y aquellas que vivían de su tierra. Entonces, ahí llegan a un acuerdo intermedio y confiscan a los grandes propietarios, obviamente a los nobles, eclesiásticos y demás, y exceptúan a los pequeños campesinos y los campesinos pobres que pasan a ser dueños de su propia tierra, incluso que toman la iniciativa muy activamente para hacer estas confiscaciones de tierra y para hacer este reparto a partir de las confiscaciones, digamos, ¿no? Muchas veces estas decisiones políticas van un poco por detrás de la propia realidad, ¿no? Es algo que se da en la realidad y que, bueno, de alguna manera la dirección política de la revolución lo va ratificando y, bueno, va también haciendo equilibrio un poco sobre hechos consumados, ¿no? Y también se le empieza a dar forma, de alguna manera, y se empieza a constituir la institución que va a dirigir un poco el proceso revolucionario, ¿no? Y se crea el Consejo de Comisarios del Pueblo, que va de alguna manera dar forma en lo cotidiano al gobierno provisional obrero, ¿no? Que obviamente va a tener como última autoridad a los soviets, que se van a nuclear en el Congreso Panruso de los Soviets, ¿no? Y el Comité Ejecutivo. Sí. ¿Dudas, preguntas, intervenciones? No, no hay. Bueno. Estos afiches tan lindos son del Prolet Cool, ¿no? Que es que para 1917-18 era la organización política más grande de Rusia, más de 1 millón de afiliados, ¿no? Para ver también que pese a ser un país atrasado, entre comillas, ¿no? Con un proletariado concentrado pero chico, y pocas ciudades modernas, había realmente todo un movimiento político y cultural de vanguardia que obviamente con esta liberación de fuerzas sociales que implica la revolución, tuvo expresiones de todo tipo, ¿no? También culturales muy, muy interesantes, muy de vanguardia, como fue el Prolet Cool. Bien, entonces vamos a lo que fueron las primeras consecuencias que generan la revolución. Contá qué dice qué representa el cuadro. Ah, no tengo la menor idea. Lo busqué y no lo encontré. Dígalo. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Vos sabés, Gaby? Sí, es claro. A ver, hagamos una encuesta a los compañeros, abran los micrófonos a ver qué les parece. Torbellino de ideas. ¿No? No, 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 nadie No. Están cocinando, están cocinando. Es un triángulo rojo. Justamente ya no está hablando de algo importante que seguramente, disculpen, se me cortó y recién me estoy incorporando, me perdí la Revolución de Octubre, la toma del Palacio de Invierno, me la perdí justo. Inmediatamente ya se inicia la guerra civil, ¿no? O sea, una de las discusiones sobre la Revolución Rusa que implica ya un posicionamiento historiográfico es la periodización. Y es cuándo empieza la revolución, cuándo empieza la guerra civil, y todo tema de periodización te implica una ubicación de quiénes son los actores. Bueno, el cuadro representa la guerra civil. Es el ejército rojo penetrando en el ejército blanco, digamos, ¿no? Rompiendo el cerco. Es eso lo que representa. Ese tipo de arte es arte, ¿cómo se llama? ¿Constructivismo de eso? Exacto, el arte de vanguardia. Arte de vanguardia. Es muy interesante lo de esta forma de arte, porque claro, obviamente, imagínense, en una revolución había que crear un mundo nuevo.
y una nueva forma de ver el mundo. Y el arte no escapa a una de las dimensiones digamos, con las que se ve el mundo. Hay que crear un arte nuevo. El arte clásico es un arte burgués. Esto es una forma de ver el mundo de otra forma. Y este arte representa eso, con estas cosas geométricas. Sí, también las expresiones culturales y artísticas van a dar cuenta de el trasfondo ideológico que van a tener los distintos momentos políticos de la revolución, ¿no? Porque de estas expresiones vanguardistas después vamos a ir al realismo socialista, que va a tener un predominio figurativo, va a volver al costumbrismo, y obviamente va a condenar y a identificar estas expresiones vanguardistas como expresiones pequeño burguesas, ¿no? Va a haber toda una discusión sobre la concepción del arte que va a tener un correlato también con la dinámica de participación política, y con una vuelta a elementos de la tradición cultural rusa presoviética, ¿no? Claro. Acá Micaela comenta también que qué diferencia hay con el arte que vimos antes, ¿no? Supongo yo que hablamos de la clase de romanticismo y eso, ¿no? Sí, justamente, es un corte. Igual vamos a ver más esto en la clase de vanguardia, donde esto se desarrolla, vamos a ver todos. Es un momento muy, muy interesante para el arte en general, las vanguardias que aparecen. Pero bueno. El arte y la revolución, ¿no? Es un manifiesto ya entre Breton y Trotsky, que escrito en Michoacán, México, justamente parte de esta historia, en este momento tan álgido que va a ser las entreguerras, la relación entre revolución y corrientes artísticas, y cómo la necesidad de expresar un orden de pensamiento está convulsionándose, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hablaste, en la anterior, 1905, también en el cine se expresa esto, en 1905, el acorazado de Potemkin, que tenías ahí el afiche. Sí, tenía uno de los afiches, me olvidé de mencionarlo, que bueno, las primeras películas más conocidas de Eisenstein, que fue, bueno, uno de los cineastas más importantes de la historia soviética, va a ser, bueno, la primera La huelga y después Acorazado Potemkin, ¿no? Van a ser películas de, digamos, el post-leninismo, ¿no? Y que, sí, es del 24. Sí, temprano, para hacerle el homenaje a la revolución, sí, pero es Claro. con ese espíritu, sí. Sí. Y bueno, incluso en la evolución del cine de Eisenstein se puede ver también lo que fue en un principio toda una mirada vanguardista y la utilización del montaje en el lenguaje cinematográfico, que fue de vanguardia en el cine ruso, y cómo después eso, bueno, se va transformando y se va articulando con las nuevas miradas sobre la cultura y el arte que va a ir teniendo el régimen soviético, ¿no? El propio cine ahí se puede ver. Pero bueno, entonces, como bien dijo Gabriel, ¿hay algún tipo de intervención, duda, pregunta? ¿No? Ahora le copio el link para que le vean la película en el chat. Bueno, bien. Entonces, así vamos avanzando. Desde el vamos, la Revolución Rusa va a generar una confrontación con el mundo occidental. Se va a ver en el estallido de la guerra civil de manera inmediata, y incluso el propio abandono del frente y la búsqueda rápida de una paz con Alemania y el cese del fuego y retirarse de la guerra, va a ser entendido por las potencias occidentales como una fuerte afrenta, ¿no?
Y en principio, obviamente, las potencias, por el descalabro y la crisis que generó la guerra, había mucho escepticismo sobre la posibilidad de que la revolución prospere, perdure, ¿no? Y en cierta medida también, al estar concentradas en el frente occidental de la guerra, costó bastante poder, en los primeros meses de la revolución, darse una política e intervenir en el proceso, ¿no? Va a ser unos meses después, y sobre todo en los primeros meses de 1919, cuando las potencias occidentales se van a alinear y van a entrar de lleno a la guerra civil. Bien, y entonces, en este contexto de guerra civil, de agrupamiento de las fuerzas zaristas, la conformación del ejército blanco, los revolucionarios van a estar en una situación muy compleja y van a tener que, digamos, encarar distintas tareas fundamentales al mismo tiempo. Por un lado, cerrar el frente alemán, cerrar y terminar con la dinámica de la guerra, lo cual va a tener un costo muy importante, enfrentarse con el ejército blanco y también enfrentar el frente interno, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con el frente interno? Las disidencias dentro del propio movimiento revolucionario. Acá marca, hubo atentados anarquistas, huelgas mencheviques, acá dice bolcheviques, pero ahí después lo voy a corregir, huelgas en fábricas dirigidas por los mencheviques, ¿no? Y todo ese proceso de fuerte conflictividad política, obviamente generaba un marco que era lógico que las potencias pensaran que la perspectiva revolucionaria era muy difícil, ¿no? A esto sumado, obviamente, un descalabro económico muy fuerte y un Estado prácticamente disuelto, con muy poca capacidad de funcionamiento administrativo y con prácticamente nula capacidad de recaudar impuestos. Entonces, toda una situación de descalabro generalizado. Y uno de los hechos políticos más importantes va a ser el pacto Brest-Litovsk, que va a dar fin a la Primera Guerra para Rusia y que va a implicar ceder una parte muy importante de los territorios y que por una parte importante del movimiento revolucionario va a ser considerado una traición de principio, digamos, ¿no? Va a ser uno de los puntos más conflictivos en las sucesivas discusiones dentro del movimiento revolucionario, este sacrificio que hace el gobierno revolucionario soviético para terminar con la guerra y justamente poder concentrarse en enfrentar los problemas de la guerra civil, ¿no? Poder realmente concentrarse en la disputa de poder para que la revolución pueda seguir su curso. Y obviamente, una vez terminada la guerra, las potencias se alinean y buscan intervenir de manera directa, y es cuando se suman al ejército blanco y se transforma en ya una guerra internacional, la guerra civil en Rusia. ¿Vos querías decir algo ahí, Gaby? No, estamos dejando con Joana y Joana también mencionó en el chat una página que se llama Soviet Visual, con afiches, fotos,
que están muy buenas para poder representar, para poder ver las representaciones que se tienen justamente de uno y otro lado de los bandos, sobre todo de los protagonistas, ¿no? La propaganda soviética, una de las características esenciales es esta de cómo se construye la representación de qué es el pueblo soviético, el lugar del obrero, el lugar del campesino, el lugar de la mujer también, que va a tener por primera vez en afiche de propaganda, por ejemplo, en este que sumás vos, de una mujer tomando un fusil, ¿no? Este es un afiche justamente de la época de la Guerra Civil, del 18, es un afiche de propaganda, obviamente llamando a la participación en la guerra, ¿no? Una mujer con un fusil, efectivamente. Sí. No, bueno, decía, perdona que te interrumpa. Sí. Ezequiel está dando ahora todo un desarrollo, siguiendo el texto de Carr, digamos, donde Carr mismo plantea posiciones que son en sí problemas, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que todo esto es para hacer largos debates, como dijimos sobre el fin de la clase pasada. Estoy anotando todos los debates, digamos, para poder retomarlos y después poderlos discutir, ¿sí? Teniendo los elementos de... Uno de los debates más importantes tenía que ver con, bueno, una mirada que era hegemónica en la dirección bolchevique, que tenía que ver con el carácter de la revolución. Esta revolución era una revolución internacionalista, era una revolución que sucedía en Rusia, pero que entendían los principales dirigentes de la revolución, y era bastante hegemónico y compartido en el partido, que para que triunfe la revolución en Rusia tenía que darse en las principales potencias occidentales, sobre todo y fundamentalmente en Alemania. Por eso, en toda esta situación compleja de guerra civil y demás, van a trazarse como una perspectiva fundamental los revolucionarios bolcheviques, fundar una internacional, una tercera internacional revolucionaria, que justamente busque relacionarse con la situación convulsiva de movilizaciones obreras, de intentos revolucionarios, etcétera, etcétera, que había en Italia y en Alemania, y que entendían los revolucionarios rusos, era justamente la perspectiva de posibilidad que triunfe su propia revolución, que triunfe la revolución también en las principales potencias europeas. Sí. Te congelaste. Bueno, bien. Seguimos entonces. Ahora, al mismo tiempo, esta internacional también, Carr va a tener una mirada crítica y va a decir, va a tener mucho de gestualidad, pero va a tener muy poca articulación real con lo que está pasando en los países de Europa Occidental, y en realidad la situación en territorio soviético era de una intervención aliada, de una guerra que estaba en curso y que no era clara su perspectiva, y estaba en una fuerte situación de aislamiento, ¿no? No es que había una coordinación real y una capacidad de influencia, más allá de la influencia política simbólica que generaba el propio curso de la revolución en el territorio ruso, soviético, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy importante una de las tareas fundamentales, va a ser la construcción del Ejército Rojo, ¿no? Que va a estar al mando de Trotsky. Y esto tiene que ver con un poco esta dicotomía y las discusiones del internacionalismo y, bueno, la necesidad de que la revolución triunfe en el territorio soviético, y en las propias tareas de los revolucionarios se va viendo esta tensión. En principio, Trotsky es como el ministro de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no? Y rápidamente, al ver que la capacidad de intervención y de articulación diplomática es muy poca, y es más de propaganda revolucionaria,
muy rápidamente ven que lo fundamental es ganar la guerra en Rusia, y Trotsky abandona esa tarea y se dedica y se pone a la cabeza de construir el ejército, ¿no? Y el ejército muy rápidamente pasa de ser de unos pocos miles a millones, ¿no? Hace un trabajo realmente muy rápido, en muy pocos meses para la construcción del ejército. Y ahí también lo que se va a ver es muy interesante, es la cuestión del pragmatismo, ¿no? De cómo, afrontando los problemas reales que van surgiendo con el desarrollo de la revolución, se toman decisiones que por ahí a priori se hubieran pensado como un corrimiento de los principios. Por ejemplo, para organizar el Ejército Rojo, Trotsky no era un militar. Entonces lo que va a hacer es va a recurrir a los especialistas, lo que se llaman los especialistas, que va a pasar también con las fábricas esto. ¿Quiénes eran los especialistas? Generales y oficiales zaristas convertidos, que tenían la expertise militar y que van a entrenar al Ejército Rojo, digamos, ¿no? Van a conformar la nueva oficialidad y van a construir el ejército desde cero a partir de su expertise militar. Bueno, esto de tomar elementos del funcionamiento de la antigua sociedad para construir la nueva va a ser una tensión permanente en la dinámica de la revolución, ¿no? Y es muy interesante las discusiones que se dan al respecto. Esto va a ser un lineamiento que va a atravesar las distintas discusiones, tanto políticas como económicas, ¿no? Y bueno, y gracias a que muy rápidamente, y gracias a este pragmatismo y esta concentración de la fuerza en ganar la guerra, pueden armar el Ejército Rojo y empiezan a tener victorias, y finalmente es un gobierno provisional que se había armado blanco, al mando de un tal Kolchak, que había sido reconocido por las potencias invasoras, termina desbaratado, y bueno, ese va a ser como el principio del fin del Ejército Blanco. Y ahí va a haber un hecho que va a ser muy importante, que tiene que ver con este debate de internacionalismo o revolución en el propio país, que es el de la contraofensiva polaca. Es decir, hay una invasión polaca, ¿no? En Ucrania, y va a haber una respuesta y una defensa que va a ser muy efectiva al Ejército Rojo, y va a haber una contraofensiva. Se avanza sobre el territorio polaco. Y hay un debate muy importante que tiene que ver con esto de la revolución internacionalista versus la revolución en el propio país, porque tanto el general que estaba al mando de esta invasión en Polonia, como una parte del ala más de izquierda, va a plantear que para ganar la guerra y para que triunfe la revolución hay que tomar Polonia y ir por Alemania, ¿no? Entonces hay como una especie de fervor y optimismo revolucionario que hace que el Ejército Rojo avance sobre Polonia y con la perspectiva de ir por Alemania. Bueno, esto dura muy poco, tiene una derrota muy dura, y también va a ser uno de los principales reveses que van a tener y que van a generar un fuerte desgaste político en la dirección de la revolución después de lo que fue la paz de Brest-Litov. Y eso le va a dar finalmente un corte a la dinámica más bélica y de la guerra civil, ¿no? A Stalin eso le sale bien. Llega hasta Berlín. Capaz. No, y además, obviamente, en todas estas discusiones, los propios revolucionarios van cambiando de parecer, de una discusión a otra. A veces hay como una mirada demasiado esquemática, demasiado teleológica, sobre, bueno, Lenin representaba una cosa, Trotsky era de la izquierda, Lenin era del centro,
y tal era la derecha, pero en realidad eso era mucho más dinámico, mucho más cambiante, ¿no? Y tenía que ver con esto, con enfrentarse y afrontar desafíos concretos que va planteando una situación que es muy compleja, ¿no? Bueno, y justamente, que tiene que ver con esto de el optimismo revolucionario y la situación excepcional que plantea la guerra, se desarrolla primero toda una estrategia económica que tiene que ver con la subsistencia y cómo afrontar el desafío de ganar la guerra y que la gente no se muera de hambre, básicamente. Entonces ahí Carlos lo que va a plantear es que desde el inicio de la revolución, durante 6 meses, el régimen vive al día. Es decir, no hay una capacidad de planificación más allá de los principios socialistas de centralización económica y planificación económica, ¿no? Que eran como dos grandes pilares de la teoría económica de los marxistas rusos y de los revolucionarios bolcheviques. Bueno, se van a ver más que nada con una improvisación permanente, un vivir al día y resolver dos grandes cuestiones. Una es cómo reactivar la producción y ponerla en función de las necesidades de la guerra, es decir, cómo desarrollar la industria pesada y armamentística, básicamente, y por otro lado, cómo alimentar al ejército. Esas dos cuestiones eran las centrales. ¿Por qué en vez de plantear esta idea de economía de guerra, más de sentido común, plantearlo de comunismo de guerra? Porque justamente también hay una teorización detrás que plantea que la guerra también es una oportunidad para desarrollar la industria de base, desarrollar la industria en términos más estratégicos, ¿no? Y relegar lo que es la economía más pequeño burguesa, o la economía civil, o la economía de consumo, ¿no? Entonces se posterga el consumo civil en función de las necesidades militares, pero eso también permite focalizar y concentrar los esfuerzos económicos en desarrollar una industria más de base. Entonces, por eso se teoriza y se entiende que esta situación alienta y los acerca más al comunismo, ¿no? O al socialismo, que las tareas burguesas de desarrollar el mercado y una industria de consumo y una industria más diversificada, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se vive también con cierto optimismo esta dinámica de concentración y desarrollo de la industria en detrimento de industrias livianas o en detrimento de la economía campesina, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hay toda una serie de problemas que genera esta situación de comunismo de guerra, que tienen que ver con esto que planteaba yo al principio, y que yo también planteaba, que tiene que ver con la difícil articulación de diversos intereses económicos y también políticos, ¿no? Ahí había un interés de un sector del campesinado de aprovechar la nueva situación de posesión de tierras y la perspectiva de poder desarrollarse sin el yugo de una autoridad central para poder progresar y enriquecerse, ¿no? Que son los kulaks, pero también son los campesinos medios, y que también es una ideología que permeaba a los campesinos pobres, más allá que los campesinos pobres producían más que nada para la subsistencia. Y como hay una necesidad tan fuerte de aprovisionar al ejército para ganar la guerra, va a haber una fuerte política de requisas a los productores campesinos para poder justamente satisfacer esta demanda de las ciudades y del ejército. Entonces ahí va a haber un choque de intereses y
también una fuerte desilusión, un choque de las expectativas que tenía un sector importante del campesinado y campesinado en general, de a partir de la revolución mejorar sus condiciones materiales de existencia, y la realidad de estar en términos materiales igual o peor que antes, ¿no? Por lo que implicaban el proceso de requisamiento y la dinámica del comunismo de guerra. Entonces, esta perspectiva y este intento de centralización y control de la producción agraria y centralización de la industria también va a chocar con expectativas y la dinámica que plantea un sector muy importante del movimiento obrero, que inmediatamente desatada la revolución toma el control de las fábricas, ¿no? Otra de las discusiones centrales que va a tener en este momento la revolución es control obrero versus control centralizado de la industria, y para poder desarrollar justamente económicamente al gobierno revolucionario. Entonces ahí había un choque de intereses entre sectores más radicalizados y en general sindicalizados del movimiento obrero, que buscaban y entendían que la revolución era esencialmente el control de los medios de producción y que eso tenía que estar controlado directamente por los obreros, y los planteos de la dirección de la revolución, que planteaban que el socialismo y el comunismo tiene que implicar un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, una modernización y una salida del atraso para poder alcanzar esos objetivos materiales que implicaba el socialismo, ¿no? Entonces ahí va a haber una disputa muy fuerte. Esto se resuelve, obviamente, muy rápidamente. Ahí Carr tiene una mirada muy inclinada hacia la centralización de la economía y una mirada muy crítica hacia el control obrero, que lo caracteriza como muy ineficaz, cosa que es cierta, pero que, bueno, al mismo tiempo deja un poco de lado la discusión más política y de principios, que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción manejada directamente por los propios trabajadores, ¿no? Después hay una situación de descalabro generalizada, hay problemas de abastecimiento, y a partir de los problemas de abastecimiento, lo que hay es un abandono literal de las ciudades. Tanto Petrogrado como Moscú reducen en pocos meses su población a la mitad. Esto tiene que ver con la movilización de guerra, pero también tiene que ver con la incapacidad de gestionar del nuevo gobierno ante una situación de desarticulación generalizada, ¿no? Como decía antes, era imposible recaudar impuestos, entonces se vivía con la impresión de billetes, no funcionaban los organismos estatales, había problemas para el funcionamiento del transporte, había huelgas que paralizaban cada 2 por 3 el transporte. Bueno, una situación muy compleja. Al mismo tiempo, esta caracterización y denominación de comunismo de guerra tiene que ver también con que desde el vamos el gobierno revolucionario suspende la propiedad privada y el comercio. O sea, no existe más el comercio. El abastecimiento pasa a depender de las posibilidades de suministro de productos por parte del Estado. Y esto va a ser un caos total, ¿no? Un caos total. En medio de la guerra civil, y con la incapacidad de responder en términos económicos, va a tener muchas dificultades el gobierno revolucionario para lograr este abastecimiento concreto, y va a surgir un mercado informal, un mercado negro, que va a ser fuerte, va a ser importante, y que de alguna manera va a garantizar un funcionamiento mínimo de la economía doméstica. Esto me parece importante porque va a acompañar todo el proceso revolucionario, esto de cómo
los principios, el programa y un modelo teórico choca contra necesidades reales y que, bueno, va a implicar estas tensiones, revisar muchos de esos preconceptos, de esas ideas fuerza o de esos modelos, ¿no? De la planificación revolucionaria. Entonces, una vez que termina la guerra civil, como decía antes, bueno, hay todo un proceso de discusión que es muy importante y va a ser clave, ¿no? Y que tiene que ver con las lecciones extraídas. Se lee medio mal, ¿no? Acá el diseño juega una mala pasada. Pero bueno, prestando un poco de atención se llega a leer. Bueno, la imagen de fondo igual vale la pena, es Alexandra Kollontai, que bueno, es, digamos, la mujer más destacada de la revolución, que llegó a tener el cargo más alto, ministra plenipotenciaria, y que va a tener un protagonismo muy fuerte hasta el 21, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, justamente una de las lecciones del comunismo de guerra, Lenin va a ser uno de los principales impulsores de esta discusión, junto con Trotsky, tiene que ver con mejorar la productividad y la efectividad a la hora de asignar recursos y activar la economía, ¿no? Ahí Lenin va a plantear una discusión incluso que tiene que ver con plantear elementos del capitalismo directamente, por ejemplo el taylorismo, ¿no? Y la disciplina en la organización productiva, la disciplina de fábrica, va a ser una preocupación muy fuerte y una de las discusiones con la oposición de izquierda, que se va a llamar oposición obrera en el 10º Congreso, donde se va a discutir la nueva estrategia económica y la nueva estrategia política en la posguerra civil, y que tiene que ver con esto, con que el control obrero es ineficaz, y que si no hay una eficacia en la capacidad productiva, es imposible sostener la revolución. Entonces, la disciplina militar se va a querer trasladar a la disciplina fabril, ¿no? Trotsky va a hablar de una militarización de la economía incluso. Va a ser muy fuerte la discusión, el planteo, ¿no? Acá lo importante es la disciplina. La disciplina en la fábrica para poder producir y para salir del atraso y salir de la pobreza. Si no, no hay revolución, no hay socialismo posible, ¿no? Y esto va a implicar plantear la discusión de la centralización económica, que va a ir de la mano con la centralización política, ¿no? Con esta vuelta a la necesidad de la planificación, ¿no? Y el problema que plantea el control obrero de una fragmentación de la producción. Y después otro de los dilemas, que va a ser el central en la discusión del 10º Congreso, del partido estamos hablando, 10º Congreso del partido, tiene que ver con lo que discutíamos al principio con Shoah. El principal dilema va a ser cómo articular las necesidades del gobierno revolucionario y de la revolución y del proceso y del desarrollo industrial con la aspiración, las demandas y las necesidades del campesinado. Pero acá va a haber también un problema concreto, ¿no? Que va a ser la principal conclusión que sacan del comunismo de guerra. El problema de las requisas del comunismo de guerra es que no es efectivo. Es que empeoró la situación de la producción de grano, la producción agraria, y que los campesinos no tienen un estímulo para producir. No quieren producir un excedente. ¿Por qué? Porque ese excedente lo pierden, porque es requisado. Entonces, ahí la decisión que toman Lenin, Trotsky y los principales dirigentes del Comité Central bolchevique es, bueno, acá nosotros tenemos que hacer concesiones al campesinado para mejorar la productividad, para poder reactivar la economía y para que haya una base de sustento material
de este proyecto político. Si no, no hay base de sustento material. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a permitir que se desarrolle una economía de mercado controlada fuertemente por el Estado, pero que le permita a los campesinos medios y a los kulaks tener un incentivo para producir un excedente y venderlo en el mercado para enriquecerse, para acumular o para comprar productos industriales o otro tipo de productos de consumo más particular. Entonces, va a ser una política de gobierno revolucionario estimular de alguna manera el capitalismo o elementos del capitalismo en el campo. Esa es a la conclusión que llegan después del análisis de la experiencia del comunismo de guerra, ¿no? Y esto va a traer una fuerte disidencia, ¿no? Un sector principista que va a ser expresado dentro de la discusión orgánica del partido por la oposición obrera, que justamente aquí a quien tenemos de fondo, que es la mujer más importante, la dirigente más importante de la revolución, va a dirigir junto a un dirigente sindical, que es Shiliapnikov, que va a ser un dirigente sindical muy importante y que justamente va a ser uno de los abanderados del control obrero y que junto con Kollontai van a tener una posición principista de crítica a lo que fue el pacto Brest-Litovsk de 1918 y la anulación del control obrero. Y que después, que además van a criticar el crecimiento de la maquinaria burocrática del partido, de su perspectiva burocrática, o sea, el crecimiento de la institucionalidad tanto del partido como del gobierno revolucionario, que tiene que ver con estas necesidades. Se crean comités para las requisas de campesinos, comités para el control y la administración de las fábricas. Bueno, empieza a crearse un montón de organismos intermedios que empiezan a, de alguna manera, generar una nueva institucionalidad que busca tener un mayor control sobre la organización más espontánea que es parte del proceso revolucionario, ¿no? Y el símbolo va a ser esto del control del partido y del Estado, de la administración de la fábrica, con los viejos dueños de las fábricas. Lo que hacen es, con un comisario político, ponen un comisario político y agarran al que era dueño de la fábrica y a los gerentes y los ponen a administrar la fábrica. Eso hacen. Lo mismo que hicieron con el Ejército Rojo, ¿no? Y va a ser Trotsky el que va a plantear eso. La militarización de las fábricas y poner a sus antiguos dueños a administrarlas, ¿no? Para ver también muchas veces el grado de pragmatismo que implican ciertas decisiones. Bueno, Kollontai, que era una dirigente muy prestigiosa, a partir de esta posición izquierdista y esta conformación de la oposición obrera, bueno, va a ser marginada, ¿no?, de centro de las discusiones, y ahora vamos a ver por qué, cuáles son las resoluciones de ese 10º Congreso y cuál es la NEP en concreto, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, entonces la NEP, como decía antes, se le permite a los campesinos, se les requisa una parte, tienen que entregar una parte en especie, como una especie de impuesto al Estado soviético de su producción y después la pueden vender en el mercado. Se permite el comercio privado, cosa que antes estaba prohibido, y además se busca valorizar la moneda, ¿no? Se busca construir una dinámica de estabilidad comercial y cambiaria, y no, bueno, el descalabro, que era la impresión constante de billetes
y la economía de emergencia de la guerra. Este es un afiche de la ANEP, justamente, ¿no? Donde es claro, acá la imagen de obreros poniendo en funcionamiento la economía y Lenin marcando el camino, siempre. ¿Qué pasa? Va a haber una fuerte disputa al interior del partido, como dije antes, que no va a ser una disputa, digamos, solamente en el seno organizativo del partido, sino que va a reflejar también un descontento social y disputas que van a tener una carnadura que va a trascender los canales orgánicos del partido. Una de las máximas expresiones de esto va a ser la rebelión de Kronstadt, ¿no? Una base en una isla en el Golfo de Finlandia, a 30 kilómetros de San Petersburgo, de Petrogrado, donde los marineros de la Armada Roja van a hacer una rebelión por izquierda, ¿no? Donde va a haber una fuerte influencia anarquista también en la dirección de la rebelión, y que justamente lo que piden es que se vuelva a la dinámica de protagonismo de los soviets, ¿no? Bueno, concesiones económicas tanto para obreros como para campesinos, bueno, muy en sintonía con los planteos de la oposición obrera, ¿no? Sin que haya una articulación, ¿no? No fue una rebelión organizada por la oposición obrera, y tampoco hubo infiltrados blancos, como bueno, denunciaron los dirigentes bolcheviques. Una rebelión genuina de un sector del ejército, de la armada, que expresaba, bueno, descontento de sectores revolucionarios que no se sentían representados por la dirección bolchevique, ¿no? Y esto, otra vez, en mano dura de Trotsky, reprimido de manera sangrienta. No sé, Gaby, si querés decir algo sobre Kronstadt. No. Quedan 5 minutos para las 10. ¿Te parece que vayamos cerrando y demos una continuidad para la clase que viene, una tarea, digamos? Bueno, no queda tanto igual. Finalmente el 10º Congreso, hasta el debate de los sindicatos, que eso da para largo, pero bueno, lo digo muy rápidamente. Además de la resolución de todas estas políticas económicas, hay un punto de quiebre en la dinámica de funcionamiento del partido y de la revolución. Como decía antes, la centralización económica conlleva una centralización política. Y lo que va a pasar es, se termina con la oposición interna, ¿no? Organizada, con el fraccionalismo. Y bueno, y eso va a implicar también una política agresiva hacia los partidos que no eran parte del gobierno y que, bueno, muchas veces organizaban estas acciones de oposición de manera directa, huelgas, rebeliones, etc. Y lo más visible va a ser el apresamiento de 2.000 bolcheviques, incluido todo el Comité Central, ¿no? Se termina con la oposición interna hacia adentro y también con la oposición política hacia afuera, sea un mensaje muy claro de centralización política, ¿no? Y eso abre una nueva etapa. Incluso cambia todo el funcionamiento del partido, incluso, y esto va a ser clave, cambia el funcionamiento del Comité Central también. Antes había una forma de expresión del disenso de manera abierta que se termina, ¿no? Incluso es acá en el 21 donde se introduce una cláusula secreta, que después se conoce, que es la de expulsión de miembros del Comité Central con el apoyo de 2/3 del Comité Central, ¿no? Eso va a ser el germen de una dinámica que luego va a ser muy complicada, que obviamente no va a prefigurar necesariamente lo que vino después, pero sí va a implicar que las disputas políticas sean cada vez más difíciles al interior del partido.
Bueno, si quieren dejamos acá, porque después, bueno, está el tema de, hay algunas cuestiones más de la NEP. Sintetizo muy rápidamente, hay una fuerte sequía en el 21, hay una brutal hambruna, pero después en el 22 y en el 23 funciona la NEP. Mejora la productividad en el campo, hay buenas cosechas y se sale de el peor momento económico, ¿no? Al mismo tiempo hay un reconocimiento por parte de Lenin de que, porque es muy importante esto del significado de la NEP, ¿no? Porque Lenin recoge también buena parte de las críticas por izquierda y lo que va a plantear es que, bueno, la NEP es un paso atrás para corregir los desvíos y los problemas generados por el comunismo de guerra, lo va a entender en términos conceptuales como una derrota, como un fracaso del comunismo de guerra y como un retroceso, ¿no? La habilitación, desarrollo del mercado y de núcleos capitalistas en el campo, pero él también lo va a plantear como una retirada para una nueva ofensiva posterior. Ahora, al mismo tiempo, y estas formulaciones ambiguas de Lenin tienen que ver con el equilibrio que tiene que hacer y con lo fuerte que fueron las disputas en este Congreso. Él va a plantear que la NEP va a durar un largo tiempo, ¿no? Que va a ser un momento de transición importante, digamos, ¿no? Que va a implicar esta mirada productivista de la necesidad de tener un fuerte desarrollo económico para poder avanzar en etapas sucesivas hacia el socialismo, ¿no? Uh-huh. Así que dejamos acá, terminamos. Uh-huh. Igual creo que hay debates que está bueno retomarlos. Quedó el debate de los sindicatos. Exacto, eso iba a plantear. Vos lo que lograste le pido a todos que miren el video, que lo miren, obviamente, leyendo y siguiendo los textos. Cuando lo subamos ahora, después de que cortemos, lo estamos grabando y lo vamos a subir como hacemos con todos los videos. Que retomemos el martes que viene, ¿sí? Van a tener el fin de semana para ponerse al día, espero, porque es un tema que va a entrar para el parcial. Y lo que queremos hacer el martes que viene es, ya teniendo la parte fáctica del proceso revolucionario del 17 y de antes, los antecedentes de la Unión, antes de la Unión Soviética, que era el imperio zarista, cuáles son las causas, ¿no? Con la guerra que vimos, pero también las condiciones propias de Rusia, para podernos dar un debate sobre los distintos elementos que ponen en cuestión, ponen en juego, desde la idea del sujeto revolucionario, desde la misma idea de revolución y reforma, desde el rol del Estado, desde el lugar del partido, desde las ideas liberales o no, desde el mismo idea de terror, todas las cuestiones que pueden surgir de la lectura, pero también a condición de vistas de hacer un balance histórico también, ¿no? de este periodo, de cara a poder entender el proceso de estalinización. Por tanto, la idea es, les propongo y los compañeros de la cátedra también que puedan dar cuenta de los debates que están en juego y abramos un poco todo el debate a los compañeros que estuvieron viendo la exposición, que le hayan quedado resonando y le sigan picando durante el fin de semana para poderlo volcar al inicio de la clase el martes que viene. Sí. Si querés retomamos el debate de los sindicatos como disparador, porque me parece que es un debate que es representativo de todo el conjunto de los debates, y bueno, y retomamos, sí, sin duda. Es clave, es un tema clave. Tal vez lo que podemos hacer nosotros durante este fin de semana es ir preparando desde ahora algunas preguntas que lo podemos ir volcando ya al foro, junto con otros materiales que fuimos poniendo, tanto la película de Einstein con los afiches y demás, lo podemos también volcar al foro. Así quedan ya para todos, los que no lo copiaron y pegaron en otro lado, lo tienen.
Y como para poder ir alentando el pensamiento, porque estas preguntas que nos hagamos nosotros ahora van a estar volcadas y expresadas en el parcial, ya lo anticipo. Y hablando de eso, vamos a hacer entrega del parcial, ¿sí? De las consignas del parcial el 9, o sea, ya la semana que viene, y por tanto este tema que estamos trabajando ahora, junto con el texto de Fitzpatrick y de Cohen, van a ser los que entren también a las preguntas del parcial. Así que bueno, eso, pónganse al día, aprovechen este tiempo. Igualmente, como dijimos ya, por mail van a tener una semana sin clases, sin el dictado de temas, para poder elaborar el parcial tranquilos y también esa semana poder hacer los encuentros que estamos haciendo vía Zoom, pero ya dedicados exclusivamente a resolver algunas cuestiones puntuales sobre el parcial. ¿Sí? Bueno, gracias por aguantar esta clase, que fuimos un poco a los pedos, es un proceso que es muy complejo, que vimos muchas cosas y bueno, seguramente vamos a ir retomando la clase que viene y clarificando algunas dudas y sobre todo dejando preguntas que tienen una vigencia absoluta, ¿no? Así que bueno, nos vemos martes. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana para todos, gracias por participar. Hasta luego. Chao, Sonia, chao todos.